Entonces los aviones eh, es más fácil incrementar la velocidad en ruta sin tantos peligros. No es lo mismo que las motocicletas o los autos, porque obviamente en el aire, una vez en ruta y controlado también por frecuencias y un transporte, eh, se, se, se quita muchos riesgos de accidentes en el aire, ¿no? No hay nada con que tener accidentes una vez en ruta, y mientras la física nos permita llegar a una velocidad determinada, eh, obviamente no va a haber ningún otro problema si no hay unas fuerzas de torsión que sobrepasen la aerodinámica de un avión y una velocidad determinada también en la actividad dinámica de, de nuestro avión, ¿no? Entonces, si analizamos, los aviones se quedaron prácticamente eh, estancados desde la era otra vez soviética, eh, cuando más o menos en 1962 o 61 empezaron a probar lo que era el Tupolev 144, ¿no? Que después se le llamó el Concordowski, o más tarde, cuando se robaron otra vez el proyecto, los ingleses y los franceses de los rusos le llamaron el Concorde. Eh, Ese fue el único avión que llegó a superar incluso Mach 2, y llegó a tener un techo que estuvo muy cerca de los 70.000 pies, y un régimen de ascenso bastante rápido a comparación de los aviones comerciales que existían en su época o en esta época hasta nuestros días. Eh, Ahí sí yo veo que hay muchas más probabilidades de que nos dejen ir cada vez más rápido en la aviación, y tengamos unos viajes mucho más cortos en lo que se refiere a tiempos, ¿sí? No es lo mismo ir a Europa y estar ahí, por ejemplo, un viaje de Nueva York a Londres en 8 horas, que en 3 horas o en 3 y media horas, ¿no? Obviamente es mucho más atractivo un viaje rápido para no hacerlo tan tedioso e ir sentado tantas horas en un avión que después de 4 horas pues ya se vuelve verdaderamente eh, pequeño, ¿no? Eh, Ahí pienso que hubo un estancamiento en la aviación de más de 50 años, desde los 60. Estados Unidos también desarrolló algunos aviones, igual que parecidos al Tupolev 144 o lo que fue el Concorde también de los europeos o de Inglaterra o Francia. Y Estados Unidos creó la Lockheed, también aviones que llegaron a 2.000 o a 3.000 kilómetros por hora, que eran también de pasajeros, incluso más grandes, que llegaban a 300 pasajeros. El Concordowski o el Tupolev 144 eran precisamente para 110 personas, y el Concorde para algunas 90 pasajeros.
y con unos regímenes de ascenso constante eh, eh, de 10 a hasta 20.000 pies por minuto, ¿sí? Y con esos techos ya muy cerca a 70.000 pies, ¿sí? 68.000 pies, 65.000 pies. La Lockheed entonces nos creó un Lockheed que se le llamó el Lockheed de 3000, por ahí de también 1964, más o menos 65, y llegaron incluso a afirmar que iban a lograr llegar a Mach 3 para un avión de 300 personas y con unos techos aproximados también de 65.000 pies hasta 70.000 pies. Entonces, esos aviones verdaderamente ya estaban bastante aceptables para lo que eh, se necesita para tener realmente un avión moderno y un avión eh, que tenga también la maniobrabilidad y que tenga también pues, las prestaciones o, o que tenga la tecnología para volarlo ya de una manera eh, adecuada, ¿sí? Los aviones que ustedes conocen ahora, mm, incluso las últimas versiones de Airbus o la Boeing como el 777 eh, y la Lockheed también o incluso la McDouglas para los aviones comerciales, pues desgraciadamente se han estancado mucho y han sido siempre los mismos regímenes de ascenso de 3.000, de 5.000 pies por minuto y unas velocidades en ruta de .80 Mach o .86 Mach, .90 a lo mucho Mach, y eso es equivalente a 850, 900 kilómetros por hora, pero nunca llegaron a 1.100 o 1.200 kilómetros por hora, que es Mach 1 más o menos, ¿no? Entonces es increíble que todavía estemos estancados después de 50 años de aquellos aviones, tanto de Rusia como de la copia que hicieron los franceses y los ingleses del Tupolev 144, e incluso la Lockheed que llegó a diseñar esos aviones, pero eh, al parecer hubo pues algunos accidentes con los cuales la Lockheed decidió abandonar el proyecto y después por medio de el presidente Eisenhower creo que estaba en aquel entonces todavía, detuvo aquel proyecto y creo que después estuvo también Kennedy en contra de esos proyectos de aviones hipersónicos de comerciales porque empezaron a perder mucho dinero y los costos eran elevadísimos para los pasajeros por el combustible que necesitaban unas turbinas increíbles, ¿sí? Increíblemente poderosas. Y también los rusos pues fueron líderes en todo eso de la aviación comercial, al igual que la militar y la exploración espacial. Entonces, también Rusia empezó a crear aviones como el Tupolev 244, que fue también para 200, poquito más de 200 pasajeros, y luego el Tupolev 1344, que también lo van a encontrar por ahí en Wikipedia, y creo que llegaron a un Tupolev de 420 pasajeros más o menos, que fue lo máximo que llevó la Unión Soviética o la URSS a diseñar y a probar o hacer los primeros proyectos sobre aviones verdaderamente eficientes y verdaderamente modernos eh, para la aviación comercial, ¿sí? Eh,
Eso, ojalá que lo puedan volver a retomar después y pues, sería una maravilla después llegar también a la ufología a niveles comerciales, ¿no? Al parecer también ya hay proyectos sobre todo eso. Querían mantenerlo en secreto muchos científicos porque estaban siendo también utilizados los UFOs en eh, desgraciadamente muchos engaños que les dejaba más dinero también, como en las películas y las revistas y las historias que han creado sobre razas alienígenas y y todos los extraterrestres y todos eh, inteligencias de otro, venidas de otro universo y todas esas historias fantásticas creadas principalmente por los Estados Unidos para precisamente sacar más dinero, ¿no? Entonces, obviamente, a muchos científicos no les ha convenido eh, hablar claramente sobre todos esos proyectos de ufología o de ovnis, desde Henry Coanda, por allá por los 30, con el famoso efecto Coanda, y pues se ha estancado mucho todo eso. Yo siempre he estado a favor de la ciencia, pero bien utilizada, y también he estado eh, pues realmente con los sueños de volar aviones así, realmente eficientes y modernos, y que también nos transporten después en los mismos UFOs en un futuro no muy lejano para pues hacer viajes, aunque sea aquí en la Tierra, con velocidades pues ya mucho más rápidas que cualquier avión, aunque sea hipersónico. Actualmente la NASA tiene proyectos desde hace unos 10 años que donde llegan a Mach 7, Mach 8, eh, y es rápido, pero pues si lo compramos contra un UFO, pues no es nada, ¿no? Acá el problema con la ufología es que necesitamos también de tener dentro de los UFOs una especie de máquina que esté anulando la gravitación interior para no morir aplastados o que se nos desprendan partes del cuerpo o nos explote los intestinos o el estómago debido a las Gs desarrolladas que pueden llegar a 700 Gs en algunas partes, sobre todo en lo que son los cambios de dirección, ¿sí? En ángulos muy pronunciados, manteniendo velocidades pues, muy altas, ¿no? Ahí estamos hablando de velocidades pues, de al menos 30.000 kilómetros por hora y hasta supuestamente 300.000 kilómetros por hora o más, como la velocidad de la luz que 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Cosa que mucha gente dice que todavía no es cierto, que no es posible, que yo he visto algunos documentales y ustedes los pueden buscar también por YouTube y supuestamente la, la ciencia ya ha llegado a eso en la ufología y lo cual les ha permitido explorar el espacio e inventar todas esas historias de que hay razas extraterrestres y otro tipo de inteligencia que viene del espacio, pero yo en lo personal no creo que vengan del espacio originalmente, sino que fueron llevadas de la Tierra hacia el espacio, puestas allá y después quieren venir a engañarnos y decirnos que la humanidad incluso es mucho más antigua de lo que se habla o de lo que habla la Biblia y la palabra de Dios lo que nos dice y también lo que nos está siempre tratando de hacer pecar el mismo sistema o los gobiernos para ir condenándonos poco a poco al infierno, ¿no? Y trabajar ellos con demonios en sus sectas todavía. Eh, los UFOs que quieren empezar a comercializar originalmente van a empezar a ser de Rusia y eh, tal vez algunos van a tener realmente sistemas que nos permitan por lo menos ir en 3 minutos a Europa desde América, por ejemplo, un Nueva York-Londres en 3 minutos en vez de 3 horas.
y pues sería un avance bastante significativo en la aviación, ¿no? O el plano de los transportes aeronáuticos, ¿no? Eh, Ojalá que ustedes por ahí lo tomen en cuenta y pues esos son los avances que yo he escuchado, pero también hay pues muchas cosas peligrosas y que no han querido salir a la luz, principalmente por cuestiones económicas y cuestiones de que también hay gente que quiere siempre estar engañando por algún motivo a los demás y haciéndolos pecar y mantener ellos el poder y nosotros estar siempre como esclavos prácticamente. Hay gente que tiene miedo de soltar el poder, ¿sí? Les gusta mantener el poder y son egoístas y son mañosos y son muchos de ellos satanistas, demoníacos, magos negros, brujos, mentalistas, espiritistas y pues paganos o idólatras de demonios, ¿no? Incluso el canibalismo y el vampirismo también de niños y la trata y la prostitución, todo lo que nos marca el Levítico que no se debe de practicar. Por otro lado, lo que es el electromagnetismo en el audio también es muy interesante para que se lo chequen por ahí. Yo les recomiendo que en un estudio de grabación siempre busquen grabar en análogo, con equipo análogo y cinta electromagnética para que su señal, en vez de que sean solamente rayitas en cada frecuencia, a la hora de grabar en digital sea una línea constante, bien pintada, con una señal bastante gruesa, bastante fuerte y nada mejor que tener, aunque sea unos Alesis o unos ADAT como un servidor para grabar su música y que quede plasmada en la cinta electromagnética, eh, simplemente pues checando siempre que sea ajustado bien el pitch, el tiempo y las locaciones de cada pista y estar siempre dándole servicio a los cabezales y a las lo que son las bandas para las cintas, ¿no? Eh, el electromagnetismo en las cintas también fue iniciado por ahí de la Segunda Guerra Mundial, primeramente por los judíos y después pasó a los alemanes también, y pues más antes era pues el famoso acetato, pero eran discos que ahí mismo se hacían eh, directamente absorbiendo las frecuencias por medio de una bocina, como en los años 20 y en los años 10 de las frecuencias que estaban, pero pues en esos aparatos no había ni manera de ecualizar ni de poner efectos o separar el sonido y panearlos y poner compuertas ni mucho menos, ¿no? Entonces después se pasó a la cinta electromagnética y para mí ha sido lo mejor que se ha logrado para grabar el audio. Los mismos ingenieros en audio reconocen como Alan Parsons, que grabó a Pink Floyd, el Dark Side of the Moon y el Animals, eh, creo que el Animals también, lo, 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 lo reconocen que no ha habido nada mejor que grabar en cinta electromagnética y una consola análoga, traten de conseguirla para los que acostumbran también la música y tienen también ese arte, ¿sí? Y traten siempre de conseguir consolas más o menos de los 70s porque traían en los mismos efectos unos mecanismos diferentes y también traían unos ecualizadores también de doble, en un mismo botón traían doble ecualizador y les daban unos graves mucho más gruesos y con unos también medios y agudos mucho más claritos y prácticamente siempre superaron la calidad, no importa que sean consolas chicas como la que yo tengo por ahí una Tascam 520 y la verdad se la recomiendo mucho también, traten de conseguir algo similar con 20 canales y 5 subgrupos y con sus Phantom y un power aparte y unos medidores análogos todavía de agujita o de aguja y esas consolas yo se las recomiendo mucho.
también lo que viene siendo los ecualizadores de bulbo, aparte, para cuando salga una señal o un micrófono, si ustedes le quieren ecualizar una tarola, por ejemplo, y el bombo, por lo menos en una batería, pues esos ecualizadores dobles de bulbo de 32 bandas, se los recomiendo mucho también para que salgan bastante más comprimidas sus frecuencias, ¿sí? Y más controlado todo la ecualización. También es importante la compuerta que sea análoga también de bulbo otra vez, porque siempre esas compuertas les dan a ustedes una sensación que sí controla, pero con un cierto límite, ¿sí? Que no sea demasiada la compuerta para que se escuche demasiado sordo su grabación y les falte totalmente los ecos, porque pues a todos nos interesa tener un poquito de eco en nuestras grabaciones, ya sean guitarras, bajos o baterías, ¿sí? En las mismas guitarras también yo siempre les he recomendado que tengan guitarras con mucho sustain, con mucho gain, que son las que traen pastillas de fierro, como las Epiphone de las Les Paul estándar. Eso ya es casi igual que una Gibson, sin necesidad de gastar tanto dinero, ¿no? Eso también traten de ser sencillos en eso. Y una buena Epiphone Les Paul estándar, pues ya se oye muy parecido, tiene los componentes muy parecidos a una Gibson Les Paul, y ustedes se van a ahorrar 10 veces menos, ¿no? Si una Epiphone les cuesta $250, y una Gibson pues les va a costar $2.500, ¿no? Y en el sonido realmente ya no hay mucha diferencia si ustedes graban con equipo análogo, como yo les comento, y con cinta electromagnética, aunque sea de ADAT Alesis, o cada vez después los ADAT Alesis no, también nos los fabriquen otra vez, como en los 80s y los 90s, y nos los hagan ya sin los sistemas de grabación digital, que aunque sí es cinta electromagnética, que sea ya otra vez formato análogo para seguir grabando continuamente y no en partes, y que no nos den los mismos, el mismo sonido, ¿no? Pero yo sí lo recomiendo, lo he utilizado en la edad de Alesis en mis propias grabaciones, y la verdad es que se escucha bastante parecido ya a un grabador análogo de cinta grande de 2 pulgadas o de 3 pulgadas, ¿no? Eh, esas cintas eran muy buenas, pero pues obviamente los costos son totalmente diferentes, y si ustedes no van a tener mucha actividad en un estudio de grabación, pues les va a salir bastante caro el mantenimiento. También el hecho de que si ustedes lo adquieren, pues van a estar batallando cortando a veces las cintas en cada toma, y con tijera o con cúter, y luego hay que estar pegándolas también con cinta, y estar volviendo a meter el carrete y estar volviendo a acomodar, y las cintas se arrugan todas o se arrugaban todas. Yo pienso que no es tan práctico los grabadores de cinta grande, aunque sí dan un poquito más de fidelidad, pero ya es casi lo mismo que la DAT, esa es la realidad. El Alesis y una DAT Alesis ustedes los pueden encontrar usados, eh, más o menos algunos 30, eh, en algunos $50 más o menos ya usados, y un grabador grande, de cinta grande, pues sí les va a costar no menos yo calculo de algunos $5.000 más o menos, ¿sí? Entonces son muchas las diferencias de precio, y el resultado es casi lo mismo. Yo les soy honesto, no gasten de más a veces. Igual en los bajos, pues mientras traiga unas pastillas grandes, un bajo, se va a escuchar casi lo mismo. Nada más es cuestión de estar viendo qué cuerdas trae, y también en una guitarra qué cuerdas trae y qué pastillas trae, y prácticamente es el mismo sonido, ¿no? No hay necesidad de gastar a veces en un Fender muy caro, y que nos va a dar casi el mismo resultado. Para mí el Fender ha sido lo mejor en guitarras Epiphone, aunque unos dicen que la Gibson es mucho mejor, pero yo no le encuentro ya mucha diferencia. En los micrófonos igual, yo les recomiendo que graben con buenos micrófonos. Pueden utilizar ustedes Shure, desde las series más básicas como PG o SM,
y hasta pues los beta, por ejemplo, y también pueden utilizar Rode, también el Rode bastante buenos, si son de voz y de condensador, y si son omnidireccionales con cortes de frecuencia, pues mucho mejor, ¿no? Eh, los otros consejos que también les pueden servir a ustedes sobre el equipo para grabar audio es tener siempre también los amplificadores que sean de bulbo, cuiden eso, también es muy importante tanto para bajo como para guitarra, siempre les va a dar a ustedes otro sonido y mucho más grueso su gain y su señal todo el tiempo, ¿no? Entonces ustedes van a ir sumando primero la, la eh, las tomas, que son los micrófonos que sean de condensador, ya sea Rode o ya sea Shure, o que sean para estudio, que quede claro, no para en vivo, porque el condensador para en vivo es muy delicado, pero en estudio sí. Ahí incluso no importa que no sean de condensador o que sean bidireccionales o omnidireccionales, lo único que ustedes tienen que checar siempre es que estén gruesos, ¿sí? Los micrófonos, aunque sean para overs de batería o para una guitarra o un violín o para una filarmónica, si ustedes meten micrófonos muy delgaditos como los PG81 de la Shure, no van a obtener graves y siempre va a ser su señal muy delgadita, con muchos agudos y muy poquitos graves, obviamente, ¿no? Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, los 56 o de la PG de la Shure, sobre todo el 56 o el 54, los 58 también, un 57, todos esos micrófonos de Shure ya son bastante más adecuados para sus grabaciones, ya sea que graben ustedes un platillo, un tom de una batería, una tarola o el bombo o también una guitarra o un bajo, ¿sí? O un teclado o un piano, ¿no? Entonces traten de tener ese tipo de micrófonos que sean medianones, que no sean ni muy delgaditos ni muy gordos. Y también los cables es importante que no sean muy largos para que no ocupar tanto de los Phantom, las señales que sean fuertes también y que sean de 3 metros más o menos sus cables en el estudio de grabación y que tengan también un buen room, también es muy importante, ya con un cuarto más o menos de 6 metros de ancho por 9 de largo, que es lo que yo tengo en mi estudio, y unos 5 de alto, poniéndole un poquito de madera de pino, por ejemplo, arriba en el techo y a los lados un material, yo por ejemplo tengo adobe, que es algo parecido al lodo y absorbe bastante el sonido, no demasiado, pero también no produce tantos ecos ahí y abajo la alfombra. Entonces con eso ustedes ya pueden escuchar que hay buenos medios, buenos agudos, buenos graves en el estudio cuando toca algo uno y buenos ecos sin llegar a una exageración, porque recuerden que lo más importante es que haya buen eco para no ocupar tanto delay ni tanto reverb, por ejemplo, o un room o ya efectos en las guitarras con la pedalera, ¿sí? Que también se aplican, pero entre más eco consigan con su room, mejor. Y si lo quieren quitar, simplemente pongan unas cortinas a los lados, en los muros, ¿sí? Y desaparece su eco, ¿sí? Pero más vale que ustedes puedan poner eco cuando quieran, como en las regrabaciones de los 60s, de los 70s que escuchamos con los Doors, con Led Zeppelin, con Deep Purple, con Black Sabbath, Pink Floyd y todas esas bandas que nos encantan tanto los sonidos que se produjeron en esa época. Eso es una buena técnica, como les explico, de tener un estudio que sea capaz de que cuando ustedes quieran eco lo tengan y cuando no, pues no lo tengan, lo maten con unas cortinas a los lados, en los muros, por ejemplo, y el resto que sea alfombra y un poquito de madera o duela en la parte de arriba, ¿sí? Eh, Mucha gente lo hace al revés, pero yo me ponen madera o duela abajo, pero siempre a mí se me hace demasiados brillos y no me gusta mucho a veces eso. Prefiero un poquito más sordito
con los ecos a los lados y arriba en los techos para que haya más room arriba. Ustedes pueden hacer sus pruebas y yo les paso los tips que yo conozco, con mucho gusto como un cristiano les comparto y hay pues también otras cosas, por ejemplo, que ustedes tengan también en cuenta que una buena batería que yo les puedo recomendar sería Pearl, especialmente las líneas más básicas como lo que era la Forum, que ya desapareció, o lo que es la Export, porque los mezclas de las maderas pues eran, en el caso de la Export, eran mezclas de maple con caoba y entonces se les daban a ustedes unos graves controlados y unos medios controlados, ¿sí? Y aunque un poquito sorda la batería cuando era el, la caoba, ¿no? El maple, pues ustedes saben cómo se escucha, no sé si lo conozcan. El maple se escucha siempre que les da muchos ecos y muchos graves, ¿sí? Y se escucha muy, muy clarito. Cualquier batería de cualquier marca que sea de maple van a tener ese resultado. Y es cuestión de gustos. El bridge también se escuchan muchos graves, pero más opaco todo, sin tanto eco o sin tanto brillo más bien, sin tanta claridad. Y también lo que viene siendo la caoba se escucha también igualmente con buenos graves, pero sin llegar a los graves del maple. Es mucho mejor y mucho más clarito todo. Lo que es el Forum, la línea Forum de Pearl, que es la batería que ven por ahí en los solos que tengo por ahí en mi YouTube o en mi Facebook, esa batería blanca yo la adquirí y, a un precio muy económico, por ahí del 2010, y está hecha no es madera, ¿sí? No es ni maple, ni birch, ni caoba, ni ninguna madera de Brasil o de Japón, sino es un compuesto que es de shell, se le llama que es la corteza de un árbol. Ellos no metieron en ese modelo de Forum en Pearl, no metieron madera de la corteza del árbol. Entonces pues no nos vamos a acabar tanto los árboles, lástima que ya la quitaron, ¿no? Yo les recomiendo Pearl, les voy a decir por qué. En su estudio de grabación o si se dedican ustedes a tocar la batería, porque la Pearl tiene mucha versatilidad. Una Pearl les escucha bien cuando tocan ustedes jazz, o si tocan ustedes blues, o si tocan ustedes grunge, o funk, o metal, o rock. Con una Pearl siempre se va a escuchar todo bien. Eso es muy característico de Pearl. Ojalá que también a ustedes les parezca igual, en mi opinión. Y incluso los parches también, pues yo les recomiendo Remo de dos capas, ¿sí? Ya sea rugoso o transparente, hidráulico. Y les recomiendo también lo que es el Corelo, también está saliendo muy bien los parches Corelo, también de doble capa, eh, 2H, y a un precio mucho más accesible para que ustedes no gasten, ¿no? La batería Forum que yo adquirí, que ustedes ven ahí, en el 2010, a mí me costó algo así como, fueron $300 más o menos, sí, que pagué por ella. Excesivamente económica, eran seis piezas, cinco piezas, perdón. El tom que ven a un lado es de una Export que yo tenía desde que yo tenía 17 años, por allá del 1993. Esa Export sí traía un poquito de maple. Y ese es el tom 18, de 18 pulgadas por 16. Después tengo un 16 por 16 color blanco de la Forum. Y después tengo un 13 por 10, un 12 por 10 también, y un 10 por 8, ¿sí? Entonces, ya con eso pues se defiende uno, y ustedes mismos la pueden desarmar para acomodarla como eh, los, eh,
los bateristas de jazz o los de blues con un solo toma arriba, que sería en este caso el que ustedes ven el 13x10 y el 16x16 y el 18x18 de una Export en color negro, que tiene mezclas de maple, como les digo, con, creo que traían ahora de birch también y caoba. Eso fue por el 93, más o menos 94, 1994. Y el bombo igual yo les recomiendo que sea 22, siempre que sea por 18 o que sea 24 por 16, o si ustedes pueden conseguir un 26 por 16, pues mejor todavía, ¿no? Se escucharía un poquito excedido de graves, pero sí da más amplitud en la hora de una grabación, ¿sí? Para el bombo. Eh, lo que vienen siendo los platillos y la tarola también yo les recomiendo la tarola Ian Pace y les recomiendo esas medidas 6 por 5, 6.5 pulgadas de ancha, de fierro, de 15 pulgadas y que sea también con el entorchado de abajo de 40 o 42 hilos, ¿sí? Eh, y afínenla o afinen su batería siempre tensando los parches de arriba, a los que les van a pegar, ténsenlos con una tensión mediana, ni muy apretado, ni muy tenso, ni muy suave, ¿sí? Y la parte de abajo, el parche que va abajo, ya sea en la tarola o en el bombo o en los toms, póngale solamente un poquitito de presión en cuanto estire el parche y hasta ahí, ¿sí? Que nada más se le quite lo arrugado el parche, que se sienta un poquitito duro el parche abajo, pero muy poquito, y el de arriba un poquito más, donde le van a pegar a ustedes, y con eso van a tener una buena afinación. Algunos me han preguntado eh, cómo es que afino yo la batería, cuáles son las notas que le pongo, y yo no utilizo esa técnica, no me gusta mucho porque cada batería y cada eh, el material de cada tambor, según el material, tiene su propio tono, su propia tonalidad. ¿Sí? El tambor que tengo a la izquierda en los videos es un timpani de 29 pulgadas y no importa que no sea de cobre, hay tímpanes carísimos el de orquesta que son de puro cobre. Este es como de un acrílico o de una resina, pero igual se escucha bastante bien con su parche original Ludwig, y también se le da una afinadita, también igual sin tensar demasiado ni que quede demasiado flojo, ¿sí? Las tensiones del parche superior. Del inferior ya dijimos que va a ser siempre una tensión mucho menor que el de la parte superior, para que nada más haya un poquito de graves abajo, ¿no? Igualmente la tarola se afina exactamente igual, y la tensión del entorchado nunca lo lleven al límite para apretarlo, siempre manténganlo bajo, en lo que se escuche bien nada más. Bajen lo más que puedan la tensión del entorchado en su tarola, que les dé buen sonido, lo más grave que se pueda, o lo más flojito que se pueda, o lo menos tenso el entorchado, y con eso ustedes se van a conseguir buenos graves en su tarola, especialmente en la Ian Pace, que yo les recomiendo, que es la que yo utilizo en los dos solos de batería, tanto de John Bonham con las manos, como el de Ian Pace, que también es en el cover que tengo ahí de Mul, ¿sí? O la mula, y el solo que está ahí. Los platillos yo les recomiendo pies. ¿Por qué? Porque nunca se abren. Tengo pies yo de más de 20 años atrás. Yo probé Siljan, Savian, Maine, y todos se me empezaron a abrir después de más o menos 6 meses de uso. Y en la pies ustedes van a tener que aprender a matizar más para que cuando no quieran que suene fuerte, no le peguen fuerte,
y cuando quieran que se oiga muy fuerte, va a tronar muy fuerte el país y no le va a pasar absolutamente nada. Ya sea en las series 2000, los que conocieron esa serie,